Bien, una vez diligenciada nuestra matriz, podemos darnos cuenta que al final de cada hojita van a encontrar un puntaje. En este caso, ese puntaje mide en qué situación se encuentra la organización con relación a sus fortalezas y debilidades en esa dimensión en particular. Por ejemplo, en el caso nuestro aquí en comercial y ventas, una vez diligenciada nuestra matriz, nos damos cuenta de que tenemos un puntaje de 2.3. Cuando vemos la matriz de operaciones, la hoja de operaciones nos dice que tenemos un puntaje de 2.4, miramos la administrativa de 2.65. Fíjense en lo siguiente, digamos que no es correcto que yo diga como está en 2.65, ¿son qué? Son condiciones que la empresa planeaba hacer y están pendientes de realizar. Recuerden, si nosotros tenemos un puntaje por encima de 3, estamos hablando de fortalezas, si estamos por un puntaje por debajo de 3, estamos hablando de debilidades. Eso significaría que en cada una de estas dimensiones, comercial y ventas 2.3 tenemos debilidad, que en operaciones 2.4 tenemos debilidad, en administrativa 2.65 tenemos debilidades. Y si las revisamos cada una de ellas, fíjense en lo siguiente, 1.4, 2.53 y 306, estaremos diciendo que la empresa solo tiene debilidades. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Fíjense que primero que todo hay que ver que esta empresa puede encontrarse en una situación de prearranque. Es decir, nosotros estamos viendo un diagnóstico de un emprendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno va a arrancar con una empresa, no necesariamente tiene todo lo que necesita, ¿sí? No todo lo que nos gustaría tener para poder arrancar en la debida forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, todos los valores van a estar en crítico. Y fíjense en lo siguiente, nuestra dimensión y comercial de ventas está en crítica, nuestra operaciones está en crítica. Y si lo leemos de esa manera, digamos que tenemos una situación en donde la empresa tiene solo debilidades y que no debería estar en el mercado. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, vámonos a operaciones. ¿Listo? En operaciones, fíjense en lo siguiente, tenemos condiciones de fortaleza, como por ejemplo, los productos y servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales e internacionales establecidas para su sector o actividad económica, y fíjense que tenemos un 5. Eso lo que nos dice a nosotros es que hay una fortaleza en la dimensión de operaciones. Lo que pasa es que tenemos muchas condiciones de debilidad, es decir, es la idea del empresario. Tengo un buen producto, el producto cumple con los estándares de mi cliente, ayuda a desarrollar mejor las condiciones de mercado, pero todo lo demás le hace falta. Por ejemplo, la empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada de trabajo por encima de su potencial actual cuando la demanda lo requiere, y fíjense que esa es una debilidad. ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno empieza una empresa es uno solito el que está trabajando y trabaja como de manera muy artesanal. Entonces, lo que nos está diciendo esto no es que la empresa esté mal, ni siquiera nos está diciendo que la empresa no debería funcionar. Solo nos está diciendo es que teniendo en cuenta estos resultados, lo que debemos hacer es tratar de fortalecernos en algunos aspectos antes de arrancar nuestra idea de negocio. Fíjense en lo siguiente, otra interpretación importante que hay que dar es la siguiente. Aquí vemos que todos los aspectos están muy cercanos a uno. Lo que nos está diciendo es, fíjense, estamos dentro de un promedio de 2.3, 2.4 en las áreas de dimensión comercial, de dimensión de operaciones y dimensión financiera. Eso significa que debemos tomar medidas correctivas antes de empezar con nuestro proceso de eh, emprendimiento empresarial. Y tenemos un componente en donde somos fuertes, la dimensión tecnológica, y hay un componente muy delicado, que es el de la dimensión humana. Lo que nos está diciendo esto es, primero, aproveche sus fortalezas que tiene la dimensión tecnológica y segundo, trate de eliminar la mayor cantidad de debilidades posibles que tiene en su dimensión humana antes de arrancar el proyecto, antes de arrancar con la empresa, antes de invertir dinero. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, usted es una empresa que no tiene fortalezas, esto que tiene más un componente de debilidades o que sus fortalezas son muy pocas, no quiere decir que no las tenga, hago la corrección, quiere decir es que son muy pocas y sí tiene muchas debilidades. Entonces, antes de arrancar a invertir dinero y a comenzar con esta idea empresarial y ponerla en el mercado, lo mejor que puede pasar es que usted se fortalezca un poco más. Entonces, es una herramienta que nos permite a nosotros, en este caso, estamos analizando una empresa que muy probablemente es una empresa que está arrancando hasta ahora. Delicado, si es una empresa que ya lleva funcionando, digamos, algún tiempo en el mercado y que presente este panorama, porque si el diagnóstico es de esta manera, lo que nos dice a nosotros es tome medidas correctivas inmediatamente.
Porque si no lo hace de esa manera, muy probablemente este factor crítico que le da como resultado final se convierta en totalmente desfavorable y usted tenga que cerrar su organización si no toma las medidas correctivas del caso. Ahora, miremos por ejemplo, volvemos otra vez a nuestras pestañas. Fíjense que aquí lo que uno debería hacer es, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas comerciales? Entonces lo que hacemos es filtrar, ¿listo? Y le decimos que nos filtre solo por el 5. O el valor más alto, en este caso 4. Fíjense en lo siguiente, 4 dice, se ha incrementado la participación de mercado en la empresa, esa es una fortaleza. Los actuales canales de distribución son confiables y rentables, esa es una fortaleza comercial. La calidad de producto es adecuada, ya lo vimos con relación a la de producción y es cierto. Entonces es una fortaleza. Los precios y los productos de los servicios de la empresa son adecuados. Si nosotros los puntuamos de esa manera, significa que ahí tenemos condiciones de fortaleza. Ahora veamos las condiciones de debilidad. ¿Listo? Decimos seleccionar y solo que seleccione los unos. Todavía no nos ocupamos del 2, 2.3 o del 3. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Y tenemos más debilidades. Teníamos 4 fortalezas comerciales, ahora tenemos 6 debilidades comerciales. La empresa realiza investigación de mercados, no lo está haciendo. Los gerentes de marketing de la empresa cuentan con experiencia y capacidad adecuada, tampoco lo está haciendo. Se utiliza la empresa marketing digital o 2.0, no se está haciendo. Se cuenta con una base de datos que facilite, no lo estamos haciendo. Fíjense que entonces todas esas debilidades, antes de yo empezar, ¿sí? Debería tratar de solventarlas. Es decir, puede que no las mejore en un 100%, pero lo que sí puede llegar a pasar es que yo pueda, antes de hacer cualquier otro tipo de inversión y antes de arriesgar capital, tiempo, recursos humanos y sobre todo la parte financiera, pues hombre, primero fortalezcamos esto antes de empezar con nuestra empresa. Ahora, vuelve y juega. Si está funcionando de esta manera, tome las medidas correctivas necesarias para evitar que esto se siga presentando, porque de lo contrario, su panorama va a ser totalmente desfavorable. Fíjense en lo siguiente, vámonos a otra dimensión, la que nos tenía más preocupado, la dimensión humana. Revisemos los resultados, si no estoy mal, si es la dimensión humana. Sí, la dimensión humana. Entonces, miremos, fíjense lo siguiente, estamos todos en unos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que aquí debemos tomar medidas correctivas importantes. Fíjense, lo máximo que tenemos es un 3. Entonces, la empresa cuenta con un sistema de información de recursos humanos que le permita tomar decisiones apoyada en lo que tiene y lo que se requiere. Y fíjense que lo que nos está diciendo es, se tiene, pero en la cabeza del empresario. Se tiene, pero no se hace como un elemento estructural dentro de un plan de trabajo. Y esto sí es bien delicado. Entonces, hay que mejorar esta condición humana. Mire que tenemos demasiados unos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de empezar nuestra idea empresarial, antes de empezar a funcionar con nuestra empresa, mejoremos las condiciones de debilidad. Muy probablemente no vamos a poderlas solventar todas, pero sí vamos a poder tener un criterio un poco más amplio acerca de cómo debe operar mi negocio. ¿Listo? Entonces, ojo, interpretación vuelve y juega no quiere decir que no haya fortalezas y debilidades, lo que nos dice es que tenemos una fortaleza en la dimensión tecnológica y tenemos una debilidad fuerte en la dimensión humana. Ahora veamos otro panorama. Miremos otro panorama y miremoslo cuando hablamos de una empresa. Y esto sí ya es un diagnóstico de una empresa existente. Y fíjense en lo siguiente, aquí ya nosotros vemos que hay factores en los que debemos estar alerta, tenemos fortalezas en la dimensión de operaciones, tenemos fortalezas en la dimensión financiera y fortalezas en la dimensión tecnológica. Miremos la parte financiera y fíjense que tenemos casi que todas las condiciones adecuadas y por lo general en las empresas ustedes se van a encontrar con este tipo de situaciones porque lo contable, lo financiero es lo que más le importa a los empresarios, pero no es la única condición. Digamos que esta empresa se encuentra relativamente muy bien en la parte financiera. Tenemos una señal de alerta por acá en donde la empresa tiene una política establecida para reservas de patrimonio y reinversiones. Significa que no lo está haciendo de manera planeada, pero que lo está haciendo. Y si nos vamos, por ejemplo, a la dimensión tecnológica, vamos a encontrar el mismo panorama. No tenemos debilidades, pero fíjense en lo siguiente, entre más cerca estemos al cero dentro de nuestras dimensiones, más debilidades vamos a tener. Fíjense que tenemos una debilidad, en este caso, importante en la dimensión humana. Otra vez, volvamos a ver qué es lo que nos pasa y fíjense en lo siguiente, solo tenemos una condición de fortaleza. Veamos otra vez, hagamos nuestro proceso de filtro. Le decimos filtro y le decimos que nos filtre por el 5 para saber qué fortalezas tenemos.
Y fíjense que solo tenemos uno. La empresa ha apropiado presupuestos para desarrollar acciones de bienestar personal, tales como cumpleaños de los trabajadores, fiestas de fin de año, obsequios a los hijos de los trabajadores o similares, y dice que sí hay un presupuesto para eso. Eso significa que la empresa está pensando en el bienestar del empleado. Pero y el resto de cosas, fíjense en lo siguiente. Ahora vámonos con las uno, las debilidades más fuertes. Fíjense, tenemos 7 debilidades, perdón, sí, 7 debilidades, 8 debilidades, perdón, listo, en recursos humanos. Y eso genera un problema delicado dentro de nuestro proceso de diagnóstico empresarial y de nuestro desarrollo de personal. El área de recursos humanos apoya documentos como manuales de descripción de cargos para hacer selección de personal. Quiere decir que no lo están haciendo, y si no lo están haciendo significa que están haciendo la selección a dedo, y muy probablemente esta selección a dedo o por recomendados o por lo que dice la hoja de vida no es la más adecuada para la organización. Se cuenta con un manual de descripción y análisis de cargos para apoyar las decisiones en asuntos relacionados con la selección, capacitación y los salarios. Eso también se está dejando, como se dice vulgarmente, al garete. Eso significa que depende del estado de ánimo de la persona que está en ese momento haciendo la contratación, o del buen o mal criterio que tenga el director de recursos humanos, el empresario o el gerente a la hora de seleccionar las personas. Entonces hay que tener cuidado con esas dimensiones. Entonces fíjense que a pesar de que tenemos una empresa que tiene un perfil que parece muy fuerte, ¿sí? Tenemos condiciones de debilidad importantes, y estas condiciones de debilidad importantes son en las que nosotros nos debemos enfocar a la hora de hacer el diagnóstico de las empresas para poder, digamos que, proponer condiciones de mejora. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Vamos a hablar, esta matriz junto con la de PEST nos van a dar a nosotros los recursos para DOFA. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos coger cada una de las dimensiones y filtrarlas. Entonces, filtramos por las fortalezas diciendo cuáles son las más altas, en este caso 5. ¿Listo? Y estas 5 serían las que deberíamos nosotros pasar a DOFA, más las debilidades, en este caso, solo hay las más pequeñas 2, pasar estas 2. Y una vez tengamos nuestro perfil de fortalezas y debilidades de cada una de las áreas, entonces sí entrar al proceso de ajustarlas en DOFA de tal manera que nos permitan a nosotros hacer un análisis estratégico un poco más detallado. Entonces con esto lo que quiero mostrarles es cómo esta herramienta se puede analizar y cómo esta herramienta nos puede ayudar en los procesos de diagnóstico estratégico o de diagnóstico de nuestra idea de emprendimiento, y nos ayude a orientar nuestros esfuerzos. En una conferencia adicional hablaremos de cómo estos elementos de fortalezas y debilidades que hemos detectado junto con las oportunidades y amenazas que nos ofrece la herramienta de PESTEL o PEST van a funcionar en el análisis DOFA. Muchas gracias.